Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante y a menudo escandaloso mundo del espectáculo turco. Hoy, como ya les anticipé, vamos a dedicar nuestro tiempo y atención a una de las figuras más brillantes y queridas del momento, la incomparable Demet Özdemir. Sí, damas y caballeros, la misma que nos ha robado el aliento y conquistado nuestros corazones con sus interpretaciones memorables en series que han trascendido fronteras, como la inolvidable Erkencikus y la conmovedora Doğu Unep Kaderindir. Sin embargo, en esta ocasión, no nos enfocaremos en diseccionar sus personajes ni en alabar su talento actoral. Hoy, nos adentraremos en un terreno mucho más jugoso. Preparémonos para explorar rumores, declaraciones y, lo que es aún más emocionante, un supuesto beso robado que ha incendiado la prensa del corazón. La farándula turca está que arde y, como fieles cronistas del espectáculo, no podíamos permitirnos quedarnos al margen de esta controversia. Así que abrochen sus cinturones, porque vamos a desentrañar cada detalle, cada especulación y cada declaración que ha surgido en torno a la vida amorosa de Demet Özdemir. Y por supuesto vamos a analizar a fondo esa frase clave que ha desatado toda esta tormenta mediática: beso robado. Pero antes de sumergirnos en el torbellino de chismes y especulaciones, quiero extenderles una cordial invitación. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, perfiles detallados de sus actores predilectos, y por supuesto, una cobertura exhaustiva de todos los dramas, romances y escándalos que ocurren detrás de las cámaras. No se pierdan ni un solo detalle, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Como ya les adelantaba, el nombre de Demet Özdemir ha estado en boca de todos, y no solo por su innegable talento frente a las cámaras, sino también, y quizás aún más, por los constantes giros y vueltas de su vida amorosa. Si son fans de Demet desde hace tiempo, seguramente recordarán con lujo de detalle su romance con el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Un romance que culminó en una boda de ensueño, un evento fastuoso que paralizó Turquía y captó la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Sin embargo, como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre, y la pareja anunció su divorcio hace algunos meses, dejando a muchos con el corazón roto y una sensación de incredulidad. La noticia del divorcio tomó a muchos por sorpresa, ya que Demet y Oğuzhan parecían la pareja perfecta, irradiando amor y felicidad en cada aparición pública. Las especulaciones sobre las causas de la separación no tardaron en inundar los medios y las redes sociales. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas y estilos de vida, e incluso de supuestas infidelidades que habrían minado la confianza en la relación. Sin embargo, al final, ambos decidieron mantener la privacidad y no dar muchos detalles sobre lo que realmente sucedió entre ellos, dejando a la imaginación del público volar libremente. Y es aquí precisamente donde la historia se pone aún más interesante y llena de matices. Desde el anuncio del divorcio, los paparazzi y la prensa rosa turca no le han quitado el ojo de encima a Demet Özdemir. Cada movimiento, cada salida, cada fotografía ha sido analizada minuciosamente en busca de pistas, de indicios que puedan revelar algo sobre su nueva vida amorosa. Y como era de esperarse, los rumores no tardaron en florecer, alimentando la curiosidad insaciable del público y generando ríos de tinta en los medios de comunicación. Primero se la relacionó sentimentalmente con un acaudalado empresario, un hombre de negocios exitoso y con una reputación intachable. Luego los rumores apuntaron hacia un famoso chef, un gurú de la gastronomía que habría conquistado el paladar y el corazón de la actriz. Y ahora, redoble de tambores, con un compañero de trabajo. Sí, damas y caballeros, así como lo oyen. Los rumores más recientes y explosivos apuntan a que Demet podría estar saliendo con alguien de la producción de su nueva serie, un proyecto que la tiene completamente absorta y que promete ser un éxito rotundo. Y es precisamente aquí donde entra en juego el famoso y controvertido beso robado. Según las fuentes, alguien, en un momento de audacia o quizás de indiscreción, capturó una fotografía de Demet besándose apasionadamente con este misterioso galán durante un breve descanso de la filmación. La fotografía, como era de esperar, no tardó en viralizarse en las redes sociales, encendiendo todas las alarmas y desatando una ola de comentarios, especulaciones y teorías conspirativas. La noticia corrió como la pólvora, alimentando la imaginación de fans y detractores por igual. Pero aquí es donde debemos actuar con cautela y mantener la cabeza fría.
Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo de representantes. La fotografía que circula en las redes sociales es de calidad cuestionable, bastante borrosa y con poca nitidez, lo que dificulta la identificación clara de las personas que aparecen en ella. Podría ser Demet, o podría ser alguien que se le parece mucho. Podría tratarse de un beso robado, un momento de intimidad capturado sin consentimiento, o podría ser simplemente una escena grabada para la serie, una estrategia de marketing para generar expectación y mantener al público enganchado. Todo es posible en el mundo del espectáculo. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo este rumor del beso robado, examinando cada ángulo y considerando todas las posibilidades. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la prensa del corazón, en muchas ocasiones, tiende a exagerar las situaciones, a tergiversar la información e incluso a inventar historias con el único objetivo de conseguir clics, aumentar sus ventas y generar controversia. Por lo tanto, no podemos dar por sentado que todo lo que leemos o escuchamos es la verdad absoluta. En segundo lugar, es importante recordar que Demet Özdemir es una persona muy reservada con su vida privada, una cualidad que ha mantenido incluso bajo el escrutinio constante de los medios. Después de su divorcio, es comprensible que quiera mantener su vida amorosa alejada de los focos mediáticos y evitar cualquier tipo de drama innecesario que pueda afectar su bienestar emocional y su carrera profesional. Por lo tanto, es poco probable que confirme o desmienta este rumor del beso robado, prefiriendo mantener un perfil bajo y dejar que el tiempo ponga las cosas en su lugar. En tercer lugar, debemos considerar que Demet es una actriz extremadamente profesional y que siempre se ha dedicado en cuerpo y alma a su trabajo. Es posible que este rumor del beso robado sea simplemente una estrategia de marketing cuidadosamente planificada para generar expectación en torno a su nueva serie, un proyecto ambicioso que promete ser un éxito arrollador. Después de todo, como bien sabemos, el drama vende y una buena dosis de controversia puede ser el ingrediente secreto para asegurar la atención del público. Ahora bien, independientemente de si el rumor del beso robado es cierto o no, lo que sí es innegable es que Demet Özdemir se encuentra en un momento cumbre de su carrera profesional. Su talento es reconocido a nivel internacional, su popularidad está en constante ascenso y cada día suma más seguidores y admiradores en todo el mundo. Su belleza, su carisma y su innegable talento la han convertido en una de las actrices turcas más queridas y admiradas de la actualidad, un verdadero icono de la televisión. Así que, en lugar de centrarnos en los rumores y especulaciones sobre su vida amorosa, que a menudo son infundados y maliciosos, deberíamos enfocarnos en celebrar su talento, en reconocer su arduo trabajo y en apoyarla incondicionalmente en sus nuevos proyectos. Demet es una mujer fuerte, independiente y trabajadora que merece todo el éxito y la felicidad del mundo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos concluir sobre el supuesto beso robado de Demet Özdemir? Pues bien, como ya hemos dicho hasta el cansancio, no existe una confirmación oficial por parte de ella ni de su equipo de representantes. La fotografía que circula en las redes sociales es dudosa y no permite identificar claramente a las personas que aparecen en ella. Por lo tanto, hasta que no haya pruebas contundentes, debemos tomar este rumor con pinzas y no darlo por sentado. Demet tiene todo el derecho a rehacer su vida amorosa y a salir con quien ella quiera. Si realmente está saliendo con alguien de la producción de su nueva serie, le deseamos lo mejor y esperamos que encuentre la felicidad que tanto merece. Pero al mismo tiempo debemos respetar su privacidad y entender que quiera mantener su vida amorosa alejada de los focos mediáticos, protegiéndose de la voracidad de la prensa y de las opiniones ajenas. Lo más importante es que Demet se sienta cómoda y feliz con sus decisiones. Ella es una mujer inteligente, talentosa y con una gran fortaleza interior, que sabe lo que quiere y que no necesita la aprobación de nadie. Así que en lugar de juzgarla o criticarla, deberíamos apoyarla y enviarle toda nuestra buena energía, deseándole lo mejor en cada paso que dé. En resumen, en este vídeo hemos analizado exhaustivamente el rumor del supuesto beso robado de Demet Özdemir, hemos considerado las diferentes posibilidades, hemos examinado las pruebas, o la falta de ellas, y hemos llegado a la conclusión de que, hasta que no haya una confirmación oficial o pruebas contundentes, debemos tomar este rumor con cautela. Hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Demet, de no dar por sentado todo lo que leemos en la prensa del corazón y de no alimentar chismes infundados. Y sobre todo hemos celebrado el talento, el éxito y la trayectoria de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que este es un espacio para chismorrear y especular, pero siempre con respeto, consideración y un toque de humor. No queremos dañar la imagen de nadie ni difundir información falsa o maliciosa. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver el vídeo y por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones y sus mensajes de cariño son los que me motivan a seguir creando contenido para ustedes, a seguir explorando el fascinante mundo del espectáculo turco y a compartir mis opiniones y análisis con ustedes. Muchas gracias de verdad. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Creen que el rumor del beso robado es cierto? ¿Qué opinan de la vida amorosa de Demet Özdemir? ¿Les gustaría que habláramos de algún otro tema en el próximo vídeo? Los leo a todos y cada uno de sus comentarios, y prometo responderles a la brevedad. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, sus actores predilectos, y todos los dramas, romances y escándalos que ocurren detrás de las cámaras. Así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.